Muy buenas tardes, estamos en Hablemos de este espacio de conversación, de conocimiento, de transmisión de información importante del mundo holístico, de otras disciplinas también o otros asuntos que hemos tocado en este programa. Para hoy quiero darle las gracias a Domenico Leone Mimo, quien fue mi profesor, muy orgullosa de la mano del maestro Aurelio en el año 2018 cuando yo decidí lanzarme en el mundo de la hipnosis a estudiar. La formación pues ya seria, digámoslo así, porque antes eran unos asomos experienciales con la familia, pero ya quería recibir la parte técnica y realmente pues seria del asunto. Gracias mismo por estar aquí, entonces quiero que nos saludes, que saludes a las personas que ya se van conectando. Gracias a ti, Liliana, por esta oportunidad de hablar contigo y que siempre es un placer y con tus seguidores. Es un honor. Hoy compartiremos ideas y pensamientos en mérito a esto. Sí, recuerdo perfectamente el año no, ¿cuándo fue? 2018 dices. Sí, cuando en el 2018. 2018 en la Ciudad de México tú viajaste para ir al curso y sí, pues fue realmente una cosa bonita conocerte y empatizar. Bueno, ¿y qué más decir? Aquí estamos. Sí, bonito. Y aquí estamos otra vez coincidiendo en este espacio y hemos coincidido en otros espacios también muy bonitos, en otro grupo de estudio con otro tema que es el mundo espírita. Mimo, yo quería preguntar, sí señor, quería pues que tocáramos el tema del mundo holístico, la preparación de nosotros los terapeutas en este mundo para tocar las almas, o sea que no solamente pusimos en el post que no solamente era aprender las técnicas, un curso como tal, sino que aprender también desde el amor y la disciplina y como tantas cosas, para que las personas que atendemos almas lo sepamos hacer de la mejor manera. Entonces yo te quería preguntar, para ti, ¿qué es la preparación de un terapeuta holístico? ¿Cómo debe llevarte, mejor dicho? Bueno, antes que nada, quiero aclarar una cosa. Tú me estás llamando Mimmo y ahí en pantalla aparece Domenico Leone. Mi nombre es Domenico. Ah, bueno. No, espérate. Voy a aclarar la cosa. Voy a aclarar la cosa. Mi nombre es Domenico. Mi apellido es Leone, soy italiano, vivo en México desde hace 13 años. En Italia, a los Domenico se les dice Mimmo. Así que todos mis amigos es con doble M. Mimo con doble M. Sí, pero ponle Domenico Leone, está bien. Ah, ok, sí, yo te lo organizo bien. Domenico Leone, que es mi nombre, como todos me conocen. No, pero solo mis amigos, como tú me llaman. Mimo, exactamente, Mimmo Leone. Porque Domenico viene siendo domingo, aquí a los domingos se le dice mingo, en Italia se dice Mimmo. Entonces esa es la razón de Mimmo Leone y mis amigos me llaman así y todos los que consideran sentirse amigos míos tienen ese permiso de hablarme, de llamarme. Gracias. Ahora, sí, relativamente... De hecho, en el curso te... Sí, en el curso me llaman Mimo porque pues somos todos amigos. Tú sabes, el ambiente que se crea, que se genera en un curso es un ambiente donde se empatiza mucho y pues si uno se llama Antonio le dicen Toño, no le dicen Antonio. Así que al Domenico le dicen Mimo. Sí. A ti no creo que nunca te he llamado Liliana, siempre te he llamado Lili. Es lo mismo. Sí, de hecho no me gusta que me diga Liliana porque me siento regañada, pero bueno, hay quien me llama así. Pero de cariño te llamamos Mimo y me siento más cómoda también. Ahora, relativamente a tu pregunta, quiero empezar con una cosa que me sucede seguido. Muchas veces la gente que viene a terapia, al que algunos llaman pacientes, otros le llaman consultantes, otros le llaman clientes, y como digo siempre yo en los cursos, los míos son pacientes, porque tienen paciencia de escuchar mis tarugadas. Entonces sí son pacientes. Muchas veces me llaman doctor. A mí eso me molesta, no me gusta, porque me hace sentir casi como un fraude.
porque no soy médico con un título de medicina. Pero efectivamente, tocando algunas palabras, algunos sustantivos que tú has usado hoy, en realidad sí, cuando trabajamos en lo que trabajamos somos doctores, somos médicos del alma. Médicos del Médicos alma. del alma, trabajamos con el alma y siendo médicos del alma, hay que dedicarle no solo el amor y la dedicación que un médico estilo antiguo le dedicaba a su paciente, sino toda la profesionalidad y la atención que el ser humano merece, independientemente de cómo los llamemos, pacientes o consultantes. Las personas que vienen con nosotros son seres humanos. Son mucho más seres humanos cuando vienen con nosotros que cuando van a un hospital. Porque en el hospital tiene una tarjeta clínica. Con nosotros se abren el corazón y empezamos a trabajar con su alma. Y tú sabes, Lili, que cuando empezamos a abrirnos con el alma, como seres humanos también nos podemos sentir vulnerables, nos puede dar un poco de miedo, nos puede dar un poco de temor, de inseguridad. Esa es una de las razones principales por la que el terapeuta tiene necesariamente que aprender bien lo que hace. Entonces, la formación considero que es fundamental. En algunas ocasiones contigo hemos compartido algunas ideas sobre este tema y convenimos sobre el hecho de que, bueno, hoy se ha puesto de moda la hipnosis regresiva o introspectiva. En este caso nosotros hablamos, dentro del mundo holístico, estamos hablando de terapias en hipnosis. Se ha puesto de moda últimamente, los últimos 7, 8 años, 10 años, y mucha gente se acerca, como ya hay muchísima disponibilidad de videos de terapias en YouTube y de gurús de todo tipo que alardan ser grandes sabiondos de las verdades humanas, de las realidades humanas. Hay mucha gente que se empieza a hacer terapias, empieza a decir que es terapeuta, simplemente porque ha visto algunos videos y empieza a jugar al pequeño hipnólogo. Y esto sí puede generar problemas. En algunos casos, normalmente decimos que la terapia en hipnosis no presenta ningún riesgo para el paciente. Y efectivamente eso corresponde a la verdad siempre y cuando el terapeuta, sea formado como terapeuta, tenga la experiencia práctica, la experiencia teórica, el estudio y una trayectoria de camino recorrido. Porque cuando se empieza a jugar con la hipnosis, en realidad ahí sí puede presentar riesgos, y riesgos bastante serios, porque normalmente esto es además independiente de los cursos. Muchos de los terapeutas que hoy estamos disponibles en el mercado de las terapias trabajamos preponderantemente sobre ejerciendo principalmente lo que son nuestras creencias durante la terapia. Y muchas veces nuestras creencias aplicadas al paciente pueden sembrar comportamientos o ideas
que después se desarrollan y pueden generar problemas. Puede ser un ejemplo. Un ejemplo real. Hoy está también mucho de moda el tema de los extraterrestres, ¿no? No vamos a discutir si eso es real o no es real. Los extraterrestres son reales. Es ridículo pensar que seamos solos en el universo, pero una cosa es saber que eso es real, otra cosa es creer en los extraterrestres y meter siempre extraterrestres en todo lo que haces, anclando miedos e inseguridades y paranoias en el paciente. Muchas veces el paciente también viene con ese tipo de ideas, y si el terapeuta se las ancla en lugar de deshacerlas y llevarlo pues a mirar la realidad como algo que él mismo crea, porque a finales de cuentas la finalidad de una terapia es conducir a la persona a asumir la responsabilidad sobre su vida y comprender que es uno mismo quien genera la realidad y puede generar una realidad positiva en lugar de una negativa que hasta hoy ha creado. Pero si vamos a anclar una realidad, por ejemplo, es que a mí me ha pasado eso, por eso me da un poco de miedito. El paciente le han dicho que los extraterrestres están entre nosotros y nos pueden atacar. Ok. Y de forma esotérica, no sé cómo. Bueno, ¿y quién te dice que después, en una de esas cosas que se le ha afirmado en la mente del paciente, el paciente después, dejando la terapia, encuentra una persona que según su fantasía es un extraterrestre y no le pega un tiro? Esos son problemas reales de los cuales se hace moralmente responsable el terapeuta. O el paciente se puede suicidar. Sí. Entonces estamos jugando con el alma y hay que tener mucha responsabilidad y tacto. Entonces no hay que meter mucho de nuestras creencias, hay que mantenerse abiertos, usar las creencias del paciente, pero para conducirlo a una situación más beneficiosa. Exactamente. Entonces todo esto lo aprendemos con el estudio y con la práctica. Hay que estudiar. La formación de un terapeuta en hipnosis considero que es una formación de muchos años, que no quiere decir que uno tiene que estudiar muchos años para después empezar a hacer terapia. No, eso está mal. Solo que nunca debe dejar de formarse el terapeuta. O sea, conocemos a Aurelio Mejía, que es la persona que en ese momento nos ha unido, tanto a ti como a mí. Pues Aurelio no tiene una formación en cuanto tal, en el sentido de formación oficial, una académica, ¿no? Pero considero que en cuanto a formación autodidacta y práctica, tiene 50, 100 veces más que un egresado de la mejor universidad. Y su intuición muy la afilada. intuición se va agudizando con el estudio, se va agudizando con la observación, se va agudizando con la abertura, ¿no? Así que a pesar de tener una edad que hoy no es considerada muy grande, la edad que tiene Aurelio, tiene 72 años, pero hay muchas otras personas que a 72 años están decaídos, mientras él tiene una mente tan lista como un joven de 20 años. Sí, verdad. Y esto le permite continuar estudiando. Aurelio es en continua formación, a pesar de que tiene tantos años de ser terapeuta. Es en continua formación, está continuamente
checando textos, viendo otros puntos de vista, incluyendo otras cosas, tanto que el método de hipnosis introspectiva que él ha implementado es un método abierto que se va evolucionando día tras día. Entonces, hoy como hoy, no existe realmente, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, no existe realmente una escuela específica de hipnosis que te prepara a todo tipo de hipnosis. Es decir, si tú vas a una universidad de derecho, por lo menos en tu país, sabes cómo es el derecho. Estudias todas las facetas del derecho de tu país. Si vas a medicina, por lo menos de forma general, estás estudiando cómo está hecho un cuerpo humano. Esto no se puede decir con la hipnosis. Sí hay muchos intentos de creación de escuelas especializadas o de universidades, pero realmente todos son toman en consideración una pequeña faceta del fenómeno. El fenómeno de la hipnosis es un fenómeno tan amplio como es la raza humana. Es decir, que existen tantas realidades en la hipnosis y en la mente, cuantos son los seres humanos en el mundo. No se puede unificar. Entonces, es difícil llegar a formarse bien con un camino universitario. Según la ley, en algunos países, no en todos, hay que ser psiquiatra o hay que ser psicólogo, más bien psiquiatra. Pero curiosamente, la psiquiatría es exactamente lo opuesto de la terapia en hipnosis. Entonces, si te formas en psiquiatría, será muy difícil que puedas ser un terapeuta en hipnosis ecléctico y abierto. Estarás encajado en determinados esquemas, estarás encajado en determinados, hola Patti, en determinados paradigmas. Mismo se dice mismo vale para las facultades de psicología. En las universidades tienden a formarnos según unos esquemas muy estrictos y nos obligan a no salir de ese esquema. Exactamente, este punto es lo que nos impide ser buenos terapeutas. O sea, hola Gaby, manteniéndonos rígidos en un esquema, no podríamos trabajar bien las terapias en hipnosis. Así que el camino de formación, considero, bueno, eso también ha sido, el mío ha sido el camino de Aurelio. Es un camino de estudios profundos, pero de estudios autodirigidos. Estudios profundos, porque hay que estudiar. Autodirigidos, podríamos decirlo, usar un sinónimo de autodidacta. Pero no es exactamente lo mismo entre autodidacta y autodirigida. Autodirigida es que uno realmente se genera un plan de estudios. Y entonces se va formando en diferentes áreas de la mente, de la espiritualidad, de las corrientes terapéuticas, de tantas cosas. Y hay que hacer práctica. Ahora, ¿es útil tener un título en psicología? Por supuesto que es útil, porque al final de cuentas en muchos países se están obligando hoy a ser por lo menos psicólogo. En unos años creo que esa será la tendencia en todo el mundo, así que es útil tener un título por lo menos en psicología. Sin embargo, considero que es mejor formarse antes y aprender antes de entrar a la Universidad de Psicología a ser terapeuta en hipnosis y después formarse como psicólogo. Entre nos es también el camino que estoy haciendo yo. En este momento estoy con mi esposa en facultad de psicología, nos falta poco para titularnos. Reconozco que mi camino de estudios autodirigidos ha sido muchísimo más amplio de lo que nos está ofreciendo la facultad en este momento y mucho más ecléctico.
Y también muchas veces me viene de sonreír con el hecho de que tenemos que hacer ensayos de tratar un determinado problema con la corriente terapéutica que nos están dando en ese momento, que llevaría años, cuando normalmente en una terapia nosotros en 2 horas lo solucionamos. Yo tengo que decir, oh, sí, sí, es muy bueno esa técnica, muy bueno, porque me tienen que calificar, ¿verdad? Pero realmente me doy cuenta de que esa técnica no lleva, bueno, no puedo decir que no lleva nada, porque eso sería equivocado. Es mucho más lenta, menos eficiente de la que normalmente aplicamos. Así que, ¿cuál es la forma de empezar a hacer esto? Antes que nada, la predisposición de la persona a ser servidor del prójimo. Esto, tú has estado en el curso y esto lo hemos dicho. No somos los grandes terapeutas. Eso no es para alimentar nuestro ego. Somos servidores, somos sirvientes de las personas que vienen con nosotros a pedirnos ayuda o imponernos de ayudarlos. También, a veces. A veces vienen con soberbia, pues hay que atenderlos, es el cliente. Entonces somos servidores. La primera cosa importante para emprender el camino de las terapias considero que es la predisposición a saberse donar y a saber servir al prójimo incondicionalmente. La predisposición a ir poco a poco cambiando y sanando interiormente. Ahora voy a explicar qué quiere decir esto. La predisposición a mantenerse abiertos y también atrevidos al mismo tiempo en lo que se está haciendo, sin concentrarse sobre nuestras creencias, mantenerlas abiertas. De hecho, sobre esto podríamos hacer ejemplos sobre el tema de las creencias. Y después de eso, hacer cursos. Seguramente la cantidad de videos disponibles, hola Raquel, la cantidad de videos disponibles nos ayuda a conocer más técnicas. Pero una cosa es ver una dinámica, una técnica en un video, otra cosa es entender por qué y para qué y cuándo y cómo aplicarla, ¿verdad? Entonces el curso nos enseña a jugar con las dinámicas, a jugar con las técnicas, a saber dónde, cuándo meterla, a hacer malabares con esas técnicas. Mientras si aprendemos a hacerlo simplemente mirando videos, aplicamos esto a ver qué sale. Y de hecho, he tenido muchos casos de personas que se han puesto a hacer terapia y que después nos han llamado a pedir ayuda de cómo salirse del problema. Qué delicado, ¿no? Sí, o personas, justo en estos días me está tocando un caso de ese tipo, que no voy a mencionar, que han quedado muy mal. Una persona que se ha vuelto muda. ¿Le pasó algo a ti? Una persona que se ha vuelto muda. Ajá. Por hacer una terapia donde no buenas prácticas utilizó, pues se enredó. Exacto. Ahora, otra parte de tu pregunta era si tomamos un curso, después de cuánta preparación podemos empezar a hacer terapia. Pues eso es inmediato. Sí. En realidad, si tú tomas un curso, la cosa más inteligente es empezar a hacer prácticas. Pero ahí tengo una pregunta, Mimo. ¿Las prácticas las recomendarías que se hicieran a familiares o allegados, o de una vez al público que te pregunte si ya estás en capacidad de hacer terapias efectivas? Las terapias tienen que ser, antes que nada, gratuitas, porque es incorrecto, como me resulta que alguien ha hecho, es incorrecto cobrarle a la paciente tu aprendizaje.
El paciente tiene que saber que es una práctica. Posiblemente, como ha pasado exactamente en tu caso, la práctica tiene que estar sostenida por un grupo de apoyo. En tu caso era el grupo de WhatsApp donde se estaban intercambiando ideas y dudas, donde también estábamos nosotros para aclarar dudas, y que muchas veces en el grupo de WhatsApp, posterior al curso, cuando algún alumno ha dicho estoy teniendo un problema, uno de nosotros entraba a ayudarlo. Entonces, esa es una forma más saludable de hacerlo, pero sí hay que hacer prácticas. También los egresados de la Facultad de Medicina tienen que hacer prácticas. Entonces, y esto aplicaría para cualquier terapeuta en cualquier disciplina, pues radiestética. Exactamente, aplica para todos, solo que obviamente ahí viene una buena cantidad de buen sentido común, que como dice Aurelio, es el sentido común, exactamente el sentido menos común de todos, ¿no? Menos común de todos. De no meterse en cualquier cosa. Entonces, cuando hacemos la entrevista y vemos que la cosa es un poco, que va un poco más allá de nuestras capacidades, sí es oportuno pedir ayuda para que otro terapeuta esté conmigo a hacer esa práctica, asistiendo. La asistencia puede ser tanto física, si hay posibilidad física, tanto en videoconferencias. Hoy se hace todo por videoconferencia, y sabes que las terapias en hipnosis se pueden hacer muy bien en videoconferencias, así que puede estar tranquilamente el terapeuta y el paciente físicamente ahí, y el instructor y el acompañante telemático ahí explicando lo que conviene hacer o cómo salirse del atoradero. Que quieras o no, ese es un juego mental, la terapia en hipnosis. Fíjate, quiero precisar una cosa, hasta ahora me has escuchado hablar de terapia en hipnosis, no de terapia de hipnosis. Ok, en hipnosis. Terapia en hipnosis. Es más correcto llamarla terapia en hipnosis que terapia de en estado hipnótico, sí. Porque no es la hipnosis la terapia. La terapia son las dinámicas que se aplican a un estado modificado de conciencia que llamamos hipnótico. Así que si fuera la hipnosis la terapia, estaríamos más que terapiados, porque entramos y salimos cientos de veces de estados hipnóticos espontáneos cada día. Y todo el exactamente, tiempo, sí. La terapia es en hipnosis porque son las dinámicas que aplicamos durante un estado hipnótico. Así que sí es necesario hacer las prácticas, y siendo la terapia en hipnosis una terapia mental, a finales de cuentas la persona está despierta, contrariamente a muchos mitos, como tú bien sabes, está totalmente despierta y consciente, así como estamos ahora, está ensimismada y está en un mundo de fantasía que está creando. Finalmente es como un viaje adentro del país de las maravillas, es un viaje dentro del país de la fantasía de uno, que es estimulada por el terapeuta, fantasía. Entonces, el manejo y la interpretación y el tacto de las fantasías que puede tener el paciente viene solo con la práctica. O sea, ahí salen muchas mañas del terapeuta. Y la práctica también hace otro detalle importante. Como siempre decimos también en los cursos, pido una disculpa si de vez en cuando me equivoco en mi español, pero tú sabes que esto no es mi idioma y yo soy italiano. No, me pide. La terapia, 70% de la terapia no la hace la sabiduría del terapeuta, la hace la seguridad del terapeuta.
sea, Total. la terapia la hace la seguridad del terapeuta. Si el terapeuta es seguro, puede decir cualquier bobada que se le sale así de la manga en ese momento, o a veces puede hasta dormirse porque está muy aburrido el paciente y está ahí medio dormido el terapeuta, pero si mantiene su seguridad, esa terapia va a funcionar muy bien, porque esa seguridad se impone a la mente profunda del paciente. Y esa seguridad viene con la práctica. Así que el estudio es fundamental, absolutamente fundamental, y no se puede prescindir del estudio constante. Hay que empezar con cursos, pero sí hay que hacer prácticas, 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 prácticas y prácticas. ¿Ahí qué recomendarías, Mimo? O sea, hacer el curso de hipnosis. ¿Con qué otras cosas, otras herramientas podemos complementar? Hablemos de las terapias en hipnosis. ¿Con qué otras técnicas se pueden complementar? Las terapias en hipnosis introspectiva, que es la corriente terapéutica que tú y yo, dentro de la que tú y yo nos movemos. Bueno, vamos a explicar por qué hipnosis introspectiva. Okay. Normalmente ese tipo de hipnosis es conocida como hipnosis regresiva. Porque hipnosis regresiva creo que la llamó Brian Weiss un tiempo, aunque hoy el método de Brian Weiss es muy obsoleto, pero ha quedado este nombre. Así que la gente conoce, exacto, como referencia, conoce ese tipo de terapia como regresiones. Y principalmente está también la falsa creencia de que las regresiones son regresiones a vidas pasadas, porque esa era la idea originaria de Brian Weiss, que no fue el descubridor de la hipnosis regresiva, sino solo el que la hizo famosa. Sí. Las regresiones no son a vidas pasadas, las regresiones son al problema, al origen del problema. Entonces, la finalidad de la terapia es ir a buscar el momento inicial donde se logre, normalmente sí se logra, si no se maneja de otra forma, el momento inicial en el que se origina el problema que hoy me estoy cargando. Ese problema, en la mayoría de los casos, está en la infancia, no está en vidas pasadas. Sí. Otras veces está en la temporada que la persona ha pasado en el vientre materno, y otras veces en supuestas vidas pasadas. Como en la terapia hay que ir a buscar dónde está el origen. Entonces, no siempre en las terapias salen vidas pasadas. Entonces, ese es un mito de la hipnosis regresiva y de las regresiones. Ahora, en YouTube se ven muchas terapias de vidas pasadas porque son las que llaman más curiosidad, y usualmente las personas que publican videos de terapias en YouTube no lo hacen tanto para enseñar su técnica, sino para llamar suscriptores. Entonces se mete la terapia que se genera como fenómeno, ¿no? Que se mira como fenómeno. Y por eso podemos pensar que principalmente son regresiones a vidas pasadas, pero tú sabes que no es así. La mayoría son a la infancia, que es donde se generan los problemas. También hay que considerar otra cosa, que si un problema que estoy teniendo hoy es un problema relativo a una vida pasada, pero que vine a resolver hoy, o sea, vine a esto en esta vida, normalmente ese tipo de problemas se me repite en mi infancia para encaminarme a la solución de ese problema. Así que también ahí es en la infancia donde se trabaja. Cuando normalmente, principalmente, el problema está en las vidas pasadas. Cuando yo estoy viviendo normalmente y un acontecimiento X de repente que se me presenta en ese momento, inconscientemente me trae a la mente, valga la redundancia, situaciones o sensaciones o emociones que he vivido en otra vida, que pero no eran programadas para esta. Entonces se genera un escollo que me impide
un obstáculo que me impide fluir bien con las experiencias que tendría que vivir en esta vida. Entonces, ¿qué sucede? Que mi guía espiritual, el ángel de la guarda, como muchos le llaman, buscará la forma de conducirme con un terapeuta que me pueda ayudar a encontrar el origen de ese problema en una vida pasada, donde él mismo, el guía espiritual, da la clave para llegar. Y entonces tendremos una solución de vidas pasadas. Normalmente esa es la cosa principal. El resto de las cosas principalmente se pueden trabajar en esta vida. Ahora, esa es la hipnosis regresiva. La hemos llamado introspectiva por una simple razón, porque todo eso, bueno, se tenía que cambiar el nombre. Nos pidieron que se cambiara el nombre, eso fue una cosa con Aurelio. Para el registro. Sí, más que nada por una cuestión de legal, cosas, exacto. Entonces se eligió introspectiva porque a finales de cuentas es más lógico hablar de introspección que de regresión. Regresión realmente es que yo regrese también a recordar lo que hice ayer, ya es una regresión. Sí. Pero introspección es porque yo entro adentro de mí mismo en un mundo de fantasía que genero y voy a crear en una análisis introspectiva una situación de cambio. Esa es la razón de que hoy le llamamos hipnosis introspectiva. Ahora, en la hipnosis introspectiva, lo que hacemos es empezar con un curso que estamos, bueno, ya te estaba mencionando hace rato que en una semana empezamos el curso. Este curso que va a ser en línea, esta vez debido a la situación de la pandemia, pero el curso que hemos diseñado para las terapias en línea es un curso mucho más complejo, más profundo y más didáctico que el mismo curso presencial. Entonces, espera haber contestado. Te quería preguntar, Mimo, ¿ese curso que van a lanzar es para los nuevos o son también para los que ya hicimos, digamos, un avanzado? Buena pregunta. El curso es para ambos, tanto para personas que ya han tomado cursos, tanto para personas que empiezan. Y bueno, no contesté completamente a la terapia anterior, a la pregunta anterior porque me desvié. Ahora voy a contestar eso, pero déjame terminar con la pregunta anterior que no la contesté totalmente. Tú me decías en qué áreas hay que formarse. ¿En qué áreas? Es seguramente aprender a conocer lo que es el mundo de la hipnosis, lo que son los estados modificados de conciencia, aunque en la hipnosis introspectiva ya usamos estados modificados de conciencia muy sutiles, muy ligeros, y ya no usamos lo que es la inducción clásica que antes se empleaba media hora, 40 minutos. Hoy, si ven los videos nuevos, no hay una inducción. Hay una cosa diferente que podemos llamar inducción asociativa. Entonces, aprender a conocer cuáles son los mecanismos hipnóticos. Comprender hasta dónde nos podemos meter y cuáles son nuestras responsabilidades, lo que te estaba diciendo hace rato, que se te puede suicidar un paciente o puede matar a alguien. Entonces, ¿cuáles son nuestros límites? Y luego nos estamos formando también, sería muy responsable, formarse en la ciencia espiritual, vista como ciencia, en la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística es como un cajón, una grande caja, donde se han puesto adentro tantas disciplinas psicológicas. Entonces, aprendiendo algo de programación neurolingüística, ya tenemos una media empanizada más ingredientes. Exactamente. Ahora, la hipnosis introspectiva, todo ese tipo de hipnosis regresivas, abren canales
de la mente, de esa parte de la mente que es la mente espiritual. Y entonces sí hay que estar muy bien preparados, posiblemente eso sería responsable en lo que es el manejo de la espiritualidad de una forma sobria, limpia, sin tantas creencias, sin tantos rituales y sin nada, o sea, desde un punto de vista científico. Me podrían... Sin contaminar tanto la... Exactamente. Me podrían decir... ¿Y cómo estás hablando de espiritualidad y de ciencia? Sí, estoy hablando de espiritualidad y de ciencia, porque hay una ciencia que se ocupa de la espiritualidad, como la biología es la ciencia de la vida, la física es la ciencia de los cuerpos, el espiritismo es la ciencia de la espiritualidad. Cuando nos liberamos de todo tipo de creencias, o sea, simplemente el estudio científico. El espiritismo se acerca mucho a todo lo que son los fundamentos científicos de la ciencia moderna. Así que en el espiritismo encontramos la física cuántica, encontramos la teoría de la relatividad, encontramos la teoría del vacío intramolecular de Nassim Haramein, por ejemplo, cosas de ese tipo, pero vemos todas estos como decir, corrientes de pensamiento científicos, los vemos anticipados por la ciencia espírita. O sea, la ciencia espírita hablaba antes de esos descubrimientos que se hicieron después. Va siempre junto. Ahora, yo quería hacerte una pregunta ahí, Mimo, disculpa, relacionando con esta pregunta. Cuando estábamos en el grupo de estudio de espírita, Allan Kardec, tocamos alguna vez el tema de que algunos terapeutas o que se estaban formando como terapeutas no les gustaba mucho el tema espírita, abordarlo, tocarlo, ¿cierto? O sea, ay, no, a mí yo no voy con eso, yo no lo estudio. Entonces, si yo no tengo una formación, una preparación, y si me encuentro, digamos, con una situación que me lleve a ese terreno, pero no la sé abordar, entonces hay una falta de responsabilidad del terapeuta. O sea, no es negarse a no estudiar, es saber que hace parte también del contexto de las terapias en hipnosis, ¿o no? Yo no puedo acusar a nadie, no puedo decir nada de nadie, y tampoco hablar mal de nadie. Pero según lógica, si tú vas a hacer una cirugía de corazón con un médico que sí ha estudiado cirugía, pero le daba flojera formarse en la cirugía del corazón. Puedes ir y seguramente va bien, porque de todos modos en la cirugía general algo debe haber aprendido. Pero pueden surgir cosas que tal vez necesite conocer un poco más, creo. Pero estamos en el campo de los puntos de vista. Yo soy una persona que está convencida de que el terapeuta tiene que estar formado, no necesariamente con formación académica, pero tiene que estar formado. Sí. Entonces, pues. Es que de lo que estábamos hablando ahorita, o por ejemplo retomando como todo esta preparación del camino holístico, digamos en el campo que tú manejas muy bien, que es la hipnosis, las personas no solamente con ver un video que se vayan pues a atender las personas, sino que además de prepararse en una técnica de hipnosis introspectiva de la mano de ustedes, del maestro Aurelio y tuya, también acoplen otras herramientas. Entonces está como el caso de la ciencia espírita, la programación neurolingüística, porque nos están enseñando también a cambiar el verbo o la forma oral, inclusive nos sirve para nuestras vidas. O sea, si estamos aprendiendo eso, también lo vamos a adoptar para nosotros. Entonces, todo eso hace parte como de un complemento de situaciones para atender muy bien al usuario, al consultante. Sí. Y para que también ayudemos a rescatar la credibilidad también de las terapias holísticas, porque con base a todas esas cosas que hemos visto o irresponsabilidad de muchas personas, no se confía. A veces la gente, no, es el que aprendió viendo videos. Yo que le voy a poner la cabeza o mi mente o mi alma. Entonces hay que tener ese como, digamos, ese punto tan valioso del que tú nos has expuesto, como todas estas
herramientas que hay que adquirir, que no solamente es esto. Entonces, gracias Mimo. Yo también quería como hacer la marcación ahí en ese punto. Sí. Entonces, ya, era eso. Sí. Y luego bueno, tampoco es estrictamente necesario hacer grandes caminos en uno, en otro, en otra ciencia. Es muy útil, pero por lo menos tener Sí. conocimientos de todas esas técnicas. Y hay también un detalle importante en todo esto, en la formación y en la forma de ser del terapeuta. El terapeuta es oportuno, no vinculatorio, pero es oportuno que sea coherente y congruente. Correcto. Es decir, la coherencia, que si tú te ganas la lotería y quieres invertir tu dinero, pero no sabes cómo hacer para invertir tu dinero, necesitas asesoría para invertir tu dinero, entonces tienes que buscar un asesor. ¿Pedirías consejo, buscarías como asesor a alguien que está quebrado? No, definitivamente. No tiene mucho sentido. De la misma forma, es coherente tratar de buscar ayuda para perdonar algo con un terapeuta que odia y que no ha perdonado lo suyo. Es coherente ir con un terapeuta a sanar cosas mías, con un terapeuta que no ha sanado las suyas, que son similares a las mías. Entonces, la cosa importante es un camino de sanación interior que debe tener el terapeuta. Muchos piensan, y eso no es exactamente correcto, que el terapeuta debe también someterse él a terapias. No es exactamente esto. Ese es un punto de vista, y según yo, bastante miope de esta cosa. Porque volvemos al tema del cirujano que trabaja sobre un corazón. No es necesario que el cirujano haya operado su corazón para poder operar también a los demás, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que es importante es que lo sepa hacer y que tenga la capacidad y la mente para hacerlo. Eso es lo que se requiere a un terapeuta. No tanto que se haya sometido él a una... a ver, dice Erika, ¿te refieres a que el terapeuta debe evitar proyectarse en el paciente? En parte, ahorita platicaremos también de esto. Pero decía... No exactamente esto, Erika. Me refiero al hecho de que en muchas corrientes de estudio se pretende que el terapeuta deba haber recibido terapias. En la hipnosis no es estrictamente necesario. De hecho, ni tu servidor ni Aurelio nos hemos sometido a terapias de hipnosis. Sin embargo, estamos constantemente en terapia porque... lo que aprendemos a hacer es que todo lo que trabajamos con el paciente, si vemos en sus problemas algo que nosotros estamos viviendo, lo aplicamos también a nosotros. Lo refleja. Exactamente. Así que cada terapia a un paciente es una autoterapia para el terapeuta, por lo menos en el caso de Aurelio y de tu servidor. Eso nos permite mantenernos lo más posible en un ambiente de coherencia y de congruencia. A veces pueden darse situaciones diferentes porque somos seres humanos, vivimos momentos difíciles todos, aunque seamos terapeutas. Y entonces hay que ver cómo resolverlos. En mi caso personal, yo tengo a mi papá que tiene casi 99 años. Es un poco complicada la situación con su vejez, y entonces eso genera en algunos momentos tensiones y situaciones un poco
incómodas que cualquier ser humano puede vivir si está en esas situaciones. Y curiosamente me han tocado en estas temporadas varios pacientes con el mismo tipo de situación. Entonces ha sido un espejo. Lo que he podido decirles a ellos o trabajar con ellos para darles herramientas en su camino con su ser querido, lo he tenido que aplicar en parte yo, en parte donde he podido. Sí. Pero digo, esa es una cosa importante. Ahora, lo que dice Erika, te refieres a que el terapeuta debe evitar proyectarse en el paciente, eso sí es importante. Ese es un punto muy importante porque tú sabes, Lili, que la realidad humana deja muy atrás las películas del horror de Hollywood. O sea, tú no sabes lo que te entra por la puerta a la mañana cuando abres tu consultorio. Te tocan historias, historias de dramas tan graves, tan fuertes, tan intensos, que no puedes comprártelos, no puedes proyectarte, pero hay que empatizar. Entonces, lo que yo digo prácticamente siempre en los cursos es que, porque por ejemplo, en un curso nos tocó una cursista que estaba al lado de una persona que había tenido muchos problemas muy fuertes. Y dice, Domenico, ¿y qué hacemos si nos toca un caso tan grave? Y yo ahí casi me enojo. Bueno, no me enojé, pero reprendí la cosa. Exactamente, porque nosotros no podemos comprarnos o decir que eso es grave. Esas son las experiencias que esa persona está viviendo. No voy a sindicar si esto es necesario para esa persona o no, pero lo está viviendo y yo tengo que ayudarla a salir de eso sin amplificar el problema. Si yo primero estoy diciendo, qué duro lo que te sucedió, qué grave lo que te sucedió, le estoy anclando esto, estoy haciendo su juego, que esto es proyectarse, y será mucho más difícil trabajarlo. Si yo tengo que ayudar a una persona a salir de un pozo, puedo asomarme al pozo, pero no me puedo echar al pozo, porque si no somos dos que tienen que ser salvados. Lo mismo es con las terapias. Puedo empatizar un poquitito con el problema para comprenderlo, para entrar en el problema y comprenderlo. Pero no puedo comprar. Lo que es la empatía. Pero no puedo comprar el problema y hacerlo grave para mí, porque si no somos dos los que tienen que ser salvados. Yo tengo que estar afuera, tengo que ser superpartes para jalar a la otra persona. Así que es necesario que el terapeuta no se proyecte en el paciente. Es necesario. En la situación del consultante, sí. Entonces esto es lo que dijo Erika. Mimo, mira, por acá, gracias a Erika por la pregunta, que fue muy clara también la respuesta de Mimo. Patti, una de nuestras compañeras, Patti Martínez, me dejó por acá dos preguntitas. Me dice, dile Mimo por favor esto. Ella quiere preguntar. Dice así: ¿cómo nos protegemos dentro de la hipnosis de los espíritus de baja frecuencia? Hablando del tema espírita, pues como de que se nos encuentre esa clase de situaciones. ¿Tú cómo contestarías a esa pregunta? ¿Cómo no? Bueno, o sea, si yo estoy sintiendo miedo, no, pues si yo estoy sintiendo miedo, ya le estoy dando el poder a esa energía que me manipule, ¿no? ¿Cómo te proteges de una energía de baja frecuencia? Y bueno, ¿quién establece cuál es la frecuencia promedio arriba de la cual estamos hablando de alta frecuencia y debajo de la cual estamos hablando de baja frecuencia? ¿Quién tiene ese poder de establecer? ¿Cuál es el parámetro? Exactamente. No existe ese parámetro, esas son creencias. Y como terapeuta, como terapeutas recibimos tanto al paciente material, tanto a los pacientes inmateriales que vienen con él. Los espíritus que vienen con el paciente son pacientes a su vez.
Y muchas veces, esto es aprender a manejar la parte espiritual, muchas veces hacemos varias terapias en una, o sea, hacemos regresiones a vidas pasadas al espíritu que está con el paciente, eso sucede muy seguido. Correcto. Y esa es una terapia psicológica que estás haciendo al espíritu. Entonces hay que mantenerse con el corazón abierto. Yo no soy nadie para juzgar si tú tienes una vibración baja o no baja. Yo parto de una idea filosófica de fondo. Si tú, Lili, tuvieras que crear algo, o sea, una manualidad o una receta, ¿en qué parte de ti empieza la creación? La creación en la mente. La creación empieza en la mente porque la creación es la máxima expresión del pensamiento humano. Es ese pensamiento que se plasma y se transforma en algo tangible. Cuando hablamos del hecho de que somos a imagen y semejanza de Dios, haciendo la premisa, la aclaración, que cuando personalmente hablo de Dios no me refiero a Dios de la Iglesia Católica en general, sino a un principio creador general del universo entero, un principio ideador del universo. Cuando se dice que somos a imagen y semejanza del principio creador general, o sea, de Dios, no se refiere a que Dios tiene un cuerpecito perecedero como este, eso sería ridículo. Se refiere al hecho de que somos mentes creadoras como Él es una mente creadora. En esto somos a imagen y semejanza. Pero hay una diferencia entre Él y nosotros. Él es el creador y nosotros somos creación. Es decir, la diferencia entre creador y creación es que el creador no tiene inicio, no tiene fin. La creación tiene inicio y no tiene fin. Pero el hecho de que somos creación, y la creación hemos dicho que es la máxima expresión del pensamiento, eso quiere decir que yo soy un pensamiento de Dios, tú eres un pensamiento de Dios. O sea, Dios en ese momento te está pensando. Mira qué bonito ese concepto si lo comprendemos en su trascendencia. Entonces, ¿en qué mente podría tener lugar la idea de que Dios, por un lado, está teniendo pensamientos en camino a su evolución, como tú y yo, y en otro lado tiene pensamientos de baja vibración o pensamientos contra sí mismo? Eso quiere decir que el principio creador general es bipolar, está loco, y eso no es así. Todos somos pensamientos de Dios. Así que, y eso lo dice Jesús en los evangelios, con otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro con un espíritu que otros llamarían larva, que otros llamarían vampiro espiritual, que otros llamarían bicho, que otros llamarían no sé cómo, yo le doy amor. Yo le doy amor. Yo lo considero un ser humano, en todos los efectos, como yo. Ser humano. Dice, pero es un espíritu, es un ser humano. No, nosotros somos seres humanos porque somos espíritus humanos. El cuerpo es otra cosa. Entonces podemos ser seres humanos encarnados o seres humanos desencarnados si somos espíritus. Y podemos cometer errores, tanto cuando somos encarnados, tanto cuando somos desencarnados. Y qué cosa más maravillosa que encuentres a alguien que no te juzgue y te ayude a encontrar tu camino. Sí. Entonces, cuando encontramos un espíritu de baja vibración, no tengo un vibrómetro para medir su vibración y compararla con la mía, pero me rijo sobre la ley del amor y trato de ayudarlo sin condiciones, ayudarlo sin imponer mi voluntad, respetando su libre albedrío, obviamente tratando de manipularlo para ayudarlo a caminar en un camino útil para él, pero eso es lo que hago.
Hay veces que se quedan un poco de sensaciones, de huellas del paciente en mis energías, y eso creo que le puede suceder a cualquiera, pero son solo huellas, esas desaparecen en una media hora máximo. Que uno puede quedar cansado, agotado, puede ser eso. A eso me refiero, son huellas que desaparecen en una media hora. Cuando yo estoy viajando y puedo, después de las terapias me hago una caminada y libero esa tensión. O si estoy en presencia de mi esposa, le pido que me dé unos pases espirituales, o si puedo abrazar un árbol, abrazo un árbol, o aquí en tu casa tengo una alberquita, termino las terapias, me meto en la alberca y se va todo. Pero es una cuestión solo de huellas, de una media hora, no dura más eso. Normalmente no suelen quedarse aquí esos espíritus, tratamos siempre con amor de encaminarlos. Y Patti, hay que tener también en cuenta otro detalle muy, muy importante. Y volvemos al tema. Es estúpido pensar que somos los grandes terapeutas, los grandes protagonistas. Eso es ridículo, porque no solo somos servidores, sino somos bueno, no sé cómo se dice en Colombia, aquí en México se dice los chalanes. O sea, el chalán es el ayudante el ayudante, ¿no? Aquí. Exacto. Somos los ayudantes de un grupo espiritual muy grande donde hay médicos, cirujanos, psicólogos, guardias, secretarios, muchos espíritus que son 1000 veces más adelante a nosotros, y son ellos quienes organizan y hacen buena parte de la terapia, y como terapeuta te dan las intuiciones de lo que estás haciendo. O sea, ellos son los jefes, y yo como terapeuta, o tú, Lili, somos los ayudantes, pero somos la parte encarnada y la que se lleva el mérito. Exacto, el mérito del trabajo de ellos. Entonces, mira qué maravilla de espíritus son estos, y que no les importa el protagonismo, exactamente, te dan a ti el mérito de lo que hacen ellos, con tal de ayudar al prójimo, que sea encarnado, que sea desencarnado. Así que lo que hay que hacer durante una terapia es abrir el corazón, meterse en sintonía con nuestro equipo espiritual y trabajar todos juntos al unísono. Ellos serán quienes se encargan también de esos espíritus. Ellos los prehipnotizan a esos espíritus, los tranquilizan. Espero haber contestado. Bueno, otra pregunta que hay por acá, ya como para ir cerrando, nos pregunta que cómo reconocer si un espíritu, dice, por ejemplo, como nos ha pasado, entiendo la pregunta así, que yo soy la Virgen María, pero no es ni siquiera la Virgen María, sino que es un espíritu burlón o un espíritu que se camufló ahí como en esa presencia. ¿Cómo reconocer? Nos preguntan también. Aparte la máxima de Jesús, que del fruto se reconoce el árbol, aparte eso, que es la lógica principal, un espíritu de una elevación tal como la que nosotros atribuimos a la Virgen María, a María, no, pobrecita, espero que no fuera virgen, pero independientemente de esa broma, la elevación que nosotros creyentes atribuimos a un espíritu como María, nos da a pensar que si tuviera que manifestarse, se manifestaría con una elevatez y una delicatez de expresión y de mensajes que antes que nada no generarían cizaña, no te alejarían de otras personas, unen, no separan, o sea, no se involucrarían hay muchos detalles en lo hablado del espíritu. Segunda cosa,
es muy difícil que la Virgen María, un espíritu de la elevatez que le atribuimos a la Virgen María, se presente en una sesión en hipnosis. En la sesión en hipnosis también hay que considerar que un grandísimo porcentaje de las comunicaciones que nosotros pensamos tener no son reales, o de las vidas pasadas que pensamos tener no son reales, son elaboración de la imaginación y siembra del terapeuta. Porque en ese momento son herramientas, o como digo yo en los cursos, son herramientas mientras te sirvan. Las ocupas. Herramientas. Sí. Entonces, ¿cómo poder pensar que sea Jesús, sea la Virgen María, cuando yo en parte lo estoy sembrando? A veces como terapeuta ni siquiera me doy cuenta que lo estoy sembrando. Por eso es importante estudiar la espiritualidad. Correcto. Estudiar la espiritualidad te ayuda a comprender lo que vas a decir, lo que no vas a decir, y lo que tus creencias están proyectando en el paciente. El paciente está construyendo esas creencias que tú, sin saber, le has sembrado. Así que si tú crees mucho en espíritus, tendrás muchos espíritus en las terapias. Si tú crees mucho en extraterrestres, tendrás muchos extraterrestres. ¿Por qué sucede eso? Porque las creencias del terapeuta son sembradas inconscientemente al paciente. Esa es una de las razones importantísimas de estudiar, de aprender, de mantenerse libres de creencias, ¿no? Entonces, cuando nos liberamos totalmente de esas creencias, somos mucho más eficientes en las terapias. Ahora, es muy difícil que se manifiesta un espíritu de esa elevatez, pero también hay que considerar que para poder tener ese tipo de comunicaciones, es más, si una persona tuviera comunicación real con Jesús, moriría, creo, o quedaría loco, porque es tan fuerte la energía, la frecuencia de el cuerpo humano no lo aguanta. No lo aguanta. Y esto explicado por espíritus que están muy cerca de Jesús. Así que muchas veces ves también en videos, apareció Jesús y dijo que el mundo se va a acabar. Eso, bueno, está bien, eso jala muchos suscriptores al canal, pero no vayamos a creer que eso sea real. Hay que mantenerse muy sobrios y hay que estudiar eso. Ahora, iba a decir una cosa que ya se me olvidó. Bueno, no importa, vamos adelante. Estábamos hablando de eso, de que cómo reconocer si era del equipo 1 o del equipo 2. No, el espíritu, eso, pues que fue lo que tú dices, ¿no? Eso ya he contestado. Ok. Ya. Bueno, amigo, yo creo que me gustaría que de pronto ya terminando, ¿qué le quisieras transmitir a los que se quieren formar como terapeutas en hipnosis y a los que ya estábamos, o sobre todo los que quieren arrancar este camino de la terapia en hipnosis? ¿Qué les quisieras decir? Le quiero decir, bueno, en este caso permíteme hacer publicidad, porque a este punto, claro, hacer publicidad entre comillas. Bueno, sí. ¿qué aconsejo? Aconsejo estudiar, aconsejo hacer un curso bueno, obviamente. ¿Cuál es un curso bueno? En este caso sí voy a promocionar el curso que damos nosotros. En una semana, el 3 de octubre, vamos a empezar el primer curso en línea, tripartido. Es un curso que vamos a dictar Aurelio Mejía, Jader Núñez, otro gran terapeuta colombiano, y su servidor. Es un curso tripartido muy especial, es un curso que se desarrolla a lo largo de un mes, de 4 semanas, pero es un curso teórico-práctico. Normalmente los cursos en línea o son cursos preregistrados, la mayoría, y son muy económicos, o son cursos en los cuales solo se habla de teoría, y análisis de casos, pero solo teoría. No hay práctica. Normalmente esos cursos luego, esos instructores organizan un curso
una segunda fase del curso presencial para hacer terapias. Pero el curso que hemos diseñado nosotros es un curso de hipnosis introspectiva en línea para formar terapeutas que sepan dar terapias en línea. Así que es un curso teórico práctico. Vamos a hacer prácticas de terapia en línea y tiene una diferencia muy importante con los cursos presenciales o con otros tipos de cursos. El hecho de que se desarrolla a lo largo de un mes permite digerir bien la información. ¿Qué sucede cuando tomamos un curso intensivo de 3-4 días? Normalmente son de 8 horas, 8 horas el viernes, 8 horas el sábado, 8 horas el domingo. Sí, son muchas horas, pero es mucha información que me llega y me deja aturdido, me deja alocado. No tengo forma, no tengo forma de digerir esto y de aplicarlo. En este caso, en este curso que estamos empezando, vamos a tener 4 horas de clase en directo los sábados, 4 horas de clase los domingos, con media hora de pausa entre cada 2 horas. Y luego durante la semana hay estudio de casos que normalmente se debaten en un grupo privado de Facebook y se vuelven a debatir el sábado siguiente en el curso. Entonces toda la información que yo he podido aprender el sábado y el domingo y las prácticas que he podido hacer sábado y domingo y las terapias en línea, en vivo, a las que he asistido sábado y domingo, tengo el tiempo de digerirlo, de estudiarlo con textos durante la semana, con libros o mirando videos que se me sugieren, para que durante esa semana esa información se me fija y queda bien estabilizada en mi mente y yo empiece realmente a aprender a hacer esto. Al final de la cuarta semana ya sabemos hacer un mínimo de prácticas de terapia en línea. Son 5 rondas de prácticas, pero luego también habrá otras videoconferencias de seguimiento que estamos programando y todo. O sea, realmente está muy bien hecho, muy completo. Y se hablará de muchos temas, tanto del tema de la hipnosis en general, del alcance, de la responsabilidad, de los riesgos. Se hablará de la espiritualidad, se hablará de homosexualidad, se hablará de abusos sexuales, se hablará de muchas cosas. Todo realmente eso. Es muy completo. ¿En qué teléfono se pueden comunicar las personas si quieren tener información acerca del curso? Díctamelo, yo lo pongo acá para que nos aparezca en la pantallita, como es por un favor. WhatsApp de México, es más 52. ¿Buscaste 59? 52. Ah, pero más 52 es en México. 52 984. Espérate, busco el signo más. Bueno, voy a ver aquí. 52 984 984 sí. 214 1492. 1492. Listo, aquí voy a poner el teléfono donde se puede brindar la información del curso próximo a iniciarse. ¿Qué día? Empieza el 3 de octubre. 3, exactamente, ese es el número. Empieza el 3 de octubre empieza. O sea, el lunes de la otra semana. No, es el sábado. No, es sábado. Es un curso también, a diferencia de otros en línea, donde el número es limitado, el número de asistentes es limitado a entre 25 y 30. No vamos a aceptar normalmente más, o sea, los que se inscriben que superan ese número, vamos a organizar otro curso. ¿Irían en otro grupo? Porque he visto otros cursos donde se aceptan
70, 80 personas, pero estarás de acuerdo que ya se vuelve una cosa muy difícil interactuar con tantas personas, se transforma solo en una simple videoconferencia impersonal, mientras aquí necesitamos interactuar con los alumnos, atenderlos, comprender cuáles son sus dudas, contestar a sus dudas, aclararlas, conducirlos en el camino, conducirlos en el camino del aprendizaje. De hecho, ese es el número, discúlpame, Mimo, es el número de participantes que también ustedes utilizan a nivel personal, sí, ¿cierto? Fueron como 25. No, personal llegamos a 30. Cuando es personal se puede atender un poco más de personas, pero normalmente el personal no superamos los 35. Es raro. Está bien así. Bueno, gracias, Mimo. Muy agradecida contigo, con las personas que se pudieron conectar hoy en Hablemos de. Espero que puedas estar por acá nuevamente con otros temas para que tratemos y conversemos de ese camino listo. Mucho gusto. Gracias, Mimo. Feliz noche para todos y gracias. Gracias a todos. Bye. Chao.